Un saludo y bienvenida para todos. El día de hoy vamos a continuar con este análisis de lo que significa un delito y el análisis de la categoría dogmática de la tipicidad. Vamos explicando que para que una conducta o para que un hecho sea considerado delito, pues debe satisfacer primero la existencia de algo, es decir, una conducta activa u omisiva, de lo cual ya hablamos en un video anterior. Luego vamos a hablar entonces de la categoría de la tipicidad, posteriormente la categoría de la antijuricidad y por último la categoría de la culpabilidad. Hicimos un esbozo en un video anterior también sobre cada una de ellas. Sin embargo, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en la categoría dogmática de la tipicidad. ¿Qué quiere decir entonces que una conducta sea típica? Sí, que un hecho realizado por un ser humano sea considerado como un delito. Primero, pues tendríamos que hablar de lo que es tipo, que es diferente a tipicidad. El tipo es la descripción de un supuesto de hecho en la norma. Es decir, que el tipo es aquello que está escrito en el Código Penal como delito o como contravención, según lo establece la norma. Entonces, el ejemplo más claro y corto de el tipo penal es el delito de homicidio, que en el artículo 103 del Código Penal colombiano indica: el que matare a otro incurrirá en pena de prisión de X años a tantos años. Allí se describe un tipo, un supuesto de hecho del cual un ser humano debe realizar para que se considere entonces una conducta típica. Entonces, la tipicidad es en palabras castizas o concretas, es el encuadramiento de la conducta típica o es el del supuesto de hecho realizado por el hombre dentro de ese tipo penal, para lo cual entonces habrá que mirar varios aspectos que tiene la tipicidad. No son dos en concreto, es la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva tiene que ver con los supuestos que están descritos en la norma y la tipicidad subjetiva tiene que ver con el interior o con un conocimiento o voluntad. En este caso hablaríamos de dolo o de culpa y en el caso colombiano de preterintención del autor, es decir, es algo intrínseco, es algo de la persona que ha de analizar. Entonces, iniciaremos con la tipicidad objetiva. Todos los tipos penales están descritos de manera tal que tienen que satisfacer un sujeto activo, un sujeto pasivo, un verbo rector u acción u omisión también, unos elementos del tipo especiales cuando pues hay tipos penales especiales, y vamos a hacer entonces un análisis o una conexión también, inclusive pudiéramos hablar de imputación objetiva cuando vamos a hablar de tipicidad. Pues para no hacerlo extenso, pues únicamente tocaríamos esos elementos como el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, el elemento normativo, el objeto material y el bien jurídico que se protege en cada tipo penal. En el caso del homicidio, pues se indica el que matare a otro, es decir, que nos refiere a una persona indeterminada que ejerce una acción. ¿Cuál es esa acción? Causar la muerte, en este caso matar, es la acción, es matar. Y hay un sujeto pasivo, ¿quién? Quien sufre la conducta, es decir, quien pierde la vida es el sujeto pasivo, que es distinto a la víctima, y en ocasiones pues podrá coincidir víctima con sujeto pasivo. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege allí? La integridad física y en este caso pues la vida también. El objeto entonces material en este caso pues es el protegido bien jurídico de la vida, y habrá tipos penales que requieren sujetos activos específicos o cualificados. En este caso, pues muchos de los delitos delitos contra la administración pública tienen un sujeto activo cualificado que dice: el servidor público que en ejercicio de sus funciones se apodere, permita que otro haga uso. Entonces, en este caso, esos tipos penales de delitos contra la administración pública tienen un sujeto activo cualificado, que es el servidor público. Entonces, no cualquiera puede cometer un peculado, no cualquiera puede cometer un delito de celebración indebida de contratos
un prevaricato o cualquier tipo penal en el cual se hable de un sujeto activo calificado. También habrá en delitos de sujeto especial, pues cuando hay tipos penales como el de inasistencia alimentaria. Entonces, pues obviamente se tiene que tener una condición especial de ser alimentario del alimentante. Veamos que cada sujeto activo tiene unas características. En este caso también, pues hablaría del sujeto pasivo, que también tiene que tener algunas características, pues que pues en unas pueden ser personas común y corriente. En el delito de feminicidio el sujeto pasivo siempre va a ser una mujer. En el delitos contra la administración pública, pues el sujeto pasivo siempre va a ser la administración pública, y van a estar generados también o van a estar relacionados en muchas oportunidades con el bien jurídico que se protege. La acción, el verbo rector, es entonces efectivamente lo que se ha de demostrar con mayor certeza, o con lo que ha de demostrarse con mayor énfasis en la tipicidad. Porque pues no puede haber un delito si no hay acción. El verbo rector entonces es lo que efectivamente nos hace ver que hubo una modificación al mundo exterior, ya sea por activa o por pasiva, es decir, ya sea porque el sujeto realizó o ya sea porque el sujeto no realizó o dejó de hacer algo que le correspondía realizar. Hablamos de matar, hablamos de apoderarse de cosa mueble ajena en el caso del hurto. Hablamos entonces de sustraerse de sus bienes cuando se tiene una obligación. Entonces en el caso de alzamiento de bienes, vemos cómo cada verbo rector implica entonces una acción. Hablamos entonces también en el delito de receptación, que dice: el que sin hacer parte de la conducta punible realizaré actos para que ocultar el origen del ilícito. Pues veamos que se habla de una acción de una persona para realizar un delito. Sin acción no hay delito. Y en este caso, sin acción, inclusive volvemos al tema del no es solamente hacer, sino sin el no hacer también, cuando el tipo penal así lo describe. Entonces, vemos cómo esa conducta que realiza una persona tiene que ir encajando en cada uno de esos supuestos que trae la norma que describe como delito. Pero una vez satisfechos esos requisitos objetivos, mirar de que efectivamente alguien realizó una conducta de apoderarse de cosa mueble ajena, es decir, cometió un hurto, vemos si hay un objeto, en este caso pues el patrimonio que va ligado al patrimonio, puede ser el dispositivo móvil, es decir, el celular, y vemos que hay una conducta que es apoderarse. Pero luego entramos a analizar esos elementos subjetivos, y es decir, si la persona tenía conocimiento, si la persona tenía la voluntad de realizar eso. Entonces estamos hablando de el dolo, es decir, que es un conocimiento y voluntad, conocer que lo que está realizando se considera delito. Voluntad de realizar esto, es decir, que nadie lo está obligando a ejecutar esta conducta. El otro escenario, entonces, después del dolo, estaría la culpa. La culpa, entonces, tendríamos que analizar si fue un actuar negligente, imprudente, o simplemente pues la persona no tenía el conocimiento para poder realizar eso. Entonces estamos hablando de una impericia. En el caso colombiano hay un tema muy particular que se llama la preterintención, es decir, cuando la voluntad del actor, en este caso del sujeto activo más bien, va más allá de lo esperado. Entonces se habla de un homicidio preterintencional, es aquel ejercicio en el cual una persona discute con otra y en esa discusión golpea a su contrincante, el contrincante cae, se golpea muy fuerte la cabeza, perdiendo la vida. Allí hablamos de la preterintención. La intención del sujeto activo no era más allá de lesionar, causar un golpe a el sujeto pasivo, que cae y pierde la vida. Es decir, la modificación al mundo exterior pues fue más allá de la voluntad de lo que pretendía. Estos son los elementos que se analizan en la tipicidad objetiva, que es mirar esa descripción normativa, y que el hecho en el mundo exterior
se acople o en este caso encuadre en cada uno de los requisitos que establece la norma. Hablaríamos entonces también de luego de la tipicidad subjetiva para mirar si la conducta es en realidad típica. Si no se satisface alguno de esos requisitos, pues estaremos hablando de que la conducta es atípica, es decir, no es un delito. Habrán causas de justificación para hablar entonces de repente si existen errores de tipo, si la acción se realizó en virtud de alguna circunstancia que hiciera nugar la conciencia de la persona, para hablar de que no hay tipicidad. Ellos pues son elementos de los cuales podremos hablar más adelante frente al tema de los errores para justificar la ausencia de tipicidad en la conducta. Y pues bástenos por ahora decir que la tipicidad es entonces ese encuadramiento o esa revisión de la acción en el mundo exterior junto al tipo, es decir, que estos comportamientos encajen en cada uno de los supuestos que trae la norma. Ello es la tipicidad. Muchas gracias.